Buenos días, Susana Salazar Gómora. Estamos con Susana. Ella es especialista del Centro de Especialización en Estudios Psicológicos de la Infancia. Muchas gracias por recibirnos, Susana. Vamos a hablar hoy sobre un tema pues que está muy vigente, los niños hiper y los padres sin tiempo para ellos. Exacto. Para comenzar, ¿cómo defines a un niño hiper? ¿Qué significa? Bueno, estos niños hiper son los que de alguna manera reciben todo en grandes cantidades. Son niños que podemos definir como algunas características. Una de ellas es que son niños que viven una tristeza oculta. O sea, claro, debajo de todos estos regalos, de toda esta estimulación que pueden estar recibiendo, de todo este exceso, realmente en el fondo está una tristeza y está una soledad. Son niños que también viven mucho en cuanto a la depresión, ¿no? Puede haber esta depresión si va avanzando estas dificultades en cuanto a los niños hiper. Son niños que se viven vulnerables, ¿no? O sea, tienen todo, tienen muchas actividades, tienen muchos regalos, tienen mucha información, sin embargo están solos con referente a papá y a mamá. Entonces podemos decir que son niños que están muy saturados en diferentes aspectos de la vida y que como niños, pues al ser un exceso de información, un exceso de todos estos estímulos que están recibiendo, finalmente les es complicado como entenderlo, como si hubiera un exceso de comida y entonces no logran digerirlo y por ende tienen o presentan diferentes dificultades emocionales. Y digamos que el papá puede detectar que el niño tiene este problema, o es más fácil que lo detecte alguien externo a la familia. Bueno, generalmente, y lo vemos en consulta, los padres son los últimos, ¿no?, en poder observar. Exacto. ¿Por qué? Porque tiende a ser doloroso el poder darte cuenta que algo está sucediendo con tu hijo y que finalmente te cuestionas qué estoy haciendo como padre, ¿no? Entonces, por eso son los últimos en enterarse. Generalmente las que perciben a lo mejor son las cuidadoras, ¿no? Por ejemplo, los abuelos, que últimamente tienen un papel muy importante en la crianza de los hijos y nietos, o bien en las escuelas. Las maestras detectan fácilmente. ¿Por qué? Porque viven, ¿no?, 5 días de la semana con estos pequeños y que pueden identificar una irregularidad en el comportamiento de los hijos. ¿Cómo es un niño hiper cuando no se le atiende? ¿Cómo a futuro qué le puede pasar? Bueno, podemos decir que los niños hiper a futuro van a ser niños con poca tolerancia a la frustración, van a ser niños con poca capacidad de demora, ¿no? Vemos estos videos muy clásicos en donde sale el Lady o el Lord, ¿no? Sí. Estas personas ya adultas, muchas de ellas, en donde no toleran ninguna frustración en cuanto al tránsito, en cuanto a entrar a algún lugar público, etc. Entonces, esos podemos detectar. Podemos hacer una hipótesis en la que fueron niños hiper. Otro de los puntos es que son niños que no logran identificar su identidad, es decir, no logran responder la pregunta de quién eres, qué te gusta, qué no te gusta, en qué eres habilidoso, en qué no eres habilidoso. ¿Por qué? Porque no conocen como tal sus habilidades. Han vivido en una sobreestimulación que no les ha permitido mantenerse a lo mejor quietos, que no les ha permitido practicar sus habilidades y que los lleva a esta dificultad para responder quién soy. Otro de los puntos es que son jóvenes o son adultos en un futuro, serán que les sea difícil permanecer a nivel laboral, ¿no? Es decir, ante cualquier frustración, ante cualquier rompimiento de regla, están rotando, ¿no? Brincan de trabajo.
Claro, cambian de trabajo porque no logran tener ese vínculo emocional, esa cercanía, que eso es lo que pasa con los niños hiper, en donde no logran conectarse con el otro. Están tan acelerados en varios sentidos que no logran estar en paz, que no logran tener esa cercanía emocional con el otro en la infancia, con los padres y con los hermanos si lo hay, y en la adultez o en la adolescencia con los amigos y compañeros de trabajo, pareja, etc. Entonces son estas personas que les va a ser difícil crear ese lazo emocional con los otros y permanecer en un lugar, en un espacio, conservar, ¿no? Van a ser personas que tienden mucho a soltar cuestiones materiales o soltar como tal la relación con algunas personas. Con alguna pareja. Claro. Y bueno, también hay diferentes tipos de hiper. ¿Cómo cuáles? Bueno, hay diferentes categorías de niños de hiper. El primero es el hiperactivo, ¿no? Que estos ya los conocemos, que es el más coloquial. Este niño hiperactivo es el que necesita estar en movimiento constante, es aquel niño que no puede atender como tal, sin embargo el motivo emocional es esta desatención de los padres. Es decir, el pequeño no puede atender porque no se siente atendido por esas figuras importantes para ellos. Y bueno, pues viene toda esta serie de pruebas y diagnósticos que en ocasiones hacen ante el trastorno de hiperactividad, ¿no? De desatención, y que nosotros hemos observado en la consulta que de 10 casos solo uno realmente tiene este famoso TDA, ¿no? El resto es una desatención por parte de los padres, es una dificultad que pueden tener estos pequeños para atender lo que necesitan en ese momento, como es la escuela. Estos pequeños están atendiendo el abandono de los padres, están atendiendo el poder sobrevivir en un entorno donde ellos se viven solos. Entonces, ese es el primer hiper. Otro es el hiper consentido. Este hiperconsentido, bueno, va muy de la mano de la sobreprotección y es un niño que está criado por unos padres helicóptero. Estos padres helicópteros son los que están volando sobre el pequeño, exacto, y que siempre buscan resolverle al niño, siempre buscan que el pequeño no sufra. Son padres que les es difícil que su hijo sufra y por ende, ¿no? Vemos en un futuro a futbolistas que ante alguna falta hay una respuesta exagerada. Ese es el futuro de estos niños hiperconsentidos. Otro es el niño hipersexualizado, que eso lo vemos hoy en día, en donde desde la vestimenta hemos acelerado a los pequeños, en donde pequeñas de 7 años están utilizando una ropa de 16 años, por ejemplo, y entonces todo esto va dificultando el que los niños vayan viviendo acorde a la edad. Es decir, la hipersexualización son aquellos pequeños en donde no van a vivir el rol que les toca, ¿no? Es decir, les toca jugar a los 7 años, disfrutar, convivir con otros niños. Sin embargo, en esas dificultades son niños que van a comenzar a tener curiosidades sexuales, buscar en internet como a lo mejor algunas escenas con contenido sexual y finalmente están perdiendo de vista lo que les toca vivir. Esto viene a raíz de una dificultad de los padres a ubicar que la sexualidad de los adultos es diferente a la sexualidad de los niños, y son padres que terminan exhibiendo también parte de su sexualidad. Uno de las conductas que motiva a estos niños hipersexualizados es el clásico que el pequeño ya tiene 10 años y sigue durmiendo con los padres, ¿no? Es decir, ahí hay una sobreestimulación en cuanto a la sexualidad y no permite que estos pequeños puedan vivir de acuerdo a su edad. Otro es el hiperregalado. Esto es muy clásico y lo vemos en Navidad, en Reyes Magos, en donde en las redes sociales los padres comparten estas imágenes en donde muestran quién obtuvo más regalos, ¿no? Sí. Estos niños viven a través de que todo está por un intercambio. Es decir, yo me porto bien y entonces recibo un obsequio. Yo termino la primaria y recibo un obsequio. Yo me voy a dormir a mi cama y me vas a dar un obsequio. Entonces todo está condicionado a través de lo material.
Es decir, estamos generando en este niño hiperregalado que lo valioso es aquello que tiene un signo de pesos y que todo siempre tiene que haber un intercambio material, que nada puede ser por voluntad, que nada puede ser por motivación propia, todo tiene que ser condicionado por el exterior. Entonces son niños hiperregalados que siempre van a estar pidiendo más y más, ¿no? Esta es una característica importante de los niños hiper, la falta de satisfacción. Nunca hay una saciedad, siempre hay que más, siempre van a buscar. Otro es el niño hiperinteligente. Este niño hiperinteligente es donde los padres depositan altas expectativas, en donde terminan viéndolo como genio, ¿no? Y para poder determinar nosotros qué es genio, necesitamos realmente una evaluación de inteligencia. Sin embargo, estos padres no acuden como tal a estas técnicas de evaluación y terminan depositando todas estas altas expectativas y creyendo en esta fantasía que su hijo puede resolver todo académicamente, que es excelente, pero son niños que en el fondo tienen que cumplir esas grandes expectativas de los padres y que van a vivir en la frustración porque nunca van a poder ser como los padres, ¿no? Ni como los padres esperan. Entonces hay un exceso en cuanto a lo cognitivo, una sobreexplotación. Y también son niños que visualmente los vemos como muy rígidos, los vemos muy preocupados por la tarea, no se permiten romper ciertas reglas, no permiten que el día viernes no haya tarea, quieren resolverlo de manera como muy inmediata la cuestión académica. Y bueno, por último, que decíamos, el hiperansioso. Este niño hiperansioso es el que va a mostrar físicamente unas conductas como la sudoración, como el enrojecimiento, como el morderse las uñas, el estar moviéndose, el morder la pluma o el lápiz en la escuela, y que siempre va a estar temeroso a quedarse solo. Esta ansiedad finalmente es a que algo va a suceder, a esta incertidumbre de qué puede suceder. Entonces, estos tipos de niños hiper son niños que estamos fomentando a través de este exceso de dar todo, ¿no? ¿Y por qué? Porque finalmente los padres nos sentimos culpables y terminamos sobrecompensando en esta culpabilidad, terminamos dando mucho, terminamos ocupándolos mucho a los pequeños, y que parte de esa consecuencia es tener estas características de sobreestimulación en los pequeños. De acuerdo, pues esperemos que este mensaje llegue a tantos niños hiper que seguramente hay en las ciudades donde la gente a fuerza tiene que salir a trabajar, poco tiempo, entonces, y también este mensaje llegue a los papás y que les sea de utilidad. Así es. Muchas gracias, Susana, te agradezco mucho esta información y esperemos que sigamos hablando sobre este tema. Hasta luego. Gracias. Gracias.